empezar con la parte medular de esta mañana, que se titula Hablemos de las OSC y medios de comunicación. Ya hicimos un poco de ejercicio de reflexión, un poco de ver qué problemáticas, hacer un poquito de catarsis entre nosotros, y ahora es tiempo de presentar a los panelistas que nos acompañan esta mañana de manera virtual, por videoconferencia. Está acompañándonos Duany Domínguez. Ella pues tiene maestría en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua y obviamente estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación con especialidad en desarrollo organizacional. Actualmente ella está colaborando en varios lugares, entre ellos es la colaboradora de comunicación de Ginter Corp Caudillos Fundación. Y bueno, entre su experiencia profesional, bueno, pues como conductora, fundadora y conductora del programa La Hora de Velocidad, conductora del noticiero vespertino radial y televisivo 102.5 FM y 173 de Total Play, de GR Multimedia, y con una amplia experiencia, o sea, tengo aquí muchas hojas de currículum, con una amplia experiencia y muy contentos de tenerlos esta mañana. Duany, bienvenida. Gracias. También nos acompaña esta mañana la maestra Dinora Gutiérrez Andana. Es licenciada en Ciencias de la Información con estudios de posgrado en Humanidades y en Desarrollo Humano y Valores. Ejerce el periodismo en prensa, radio y televisión desde 1990 y ha laborado para algunas empresas como TV Azteca, Milenio, Multimedia, Radiograma, Cine Radio, GRD, El Lobo, entre otras. Ha tenido a su cargo áreas de comunicación social de instituciones públicas a nivel estatal como IFE o INE, Tribunal Superior de Justicia, Pensiones Civiles del Estado y otras privadas como FICOSEC. Actualmente está en la Comisión Estatal, estoy viendo bien, ha sido consejera ciudadana, de hecho dice aquí, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, consejera electoral, Distrito Electoral Federal 08 del INE, integrante del Consejo Ciudadano de Desarrollo Social. Entre otras muchas más experiencias que por cuestión de tiempo voy a omitir, pero créanme que tiene también una experiencia bárbara. Luego tenemos por acá a Juan Carlos Guerrero. Bienvenido, Juan Carlos también. Es locutor profesional con más de 25 años de experiencia y mercadólogo con especialidad en ventas como profesión. En su carrera profesional ha obtenido distintivos en la industria de radio, tanto locales como nacionales, desde premios de locución comercial por la Asociación Nacional de Locutores hasta de trayectoria en radio por la Cámara de Radio en Chihuahua. En el servicio comunitario ha formado parte de clubes de servicio como Club Activo 2030 y organismos empresariales como Coparmex, en donde vinculó acciones con sociedad civil organizada para beneficio de varias obras en diferentes partes del estado. Actualmente produce y conduce el espacio noticioso Imagen Chihuahua Noticias, mismo que se transmite por el 97.3 FM de 5:30 a 6 de la tarde, 6:30. Bueno, sí, 6:30. Muy bien. Bueno, pues bienvenido también. Y para dar un poco de continuidad a esta conversación que queremos tener entre nuestros panelistas, también tenemos a alguien con mucha experiencia en temas de organizaciones de la sociedad civil y darles voz a través de actualmente de Radio Universidad. De hecho, bueno, voy a leerlo, no me voy a salir del programa, voy a leerlo. Cristo Alfredo Valenzuela Murillo es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de la Ciudad de México. Es asimismo licenciado en educación secundaria y máster en educación. Actualmente conduce el programa especializado en la difusión de labor de las asociaciones de la sociedad civil Vox Societas, La Voz de la Sociedad, que se transmite por Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua y a través de las redes sociales, así como desempeñarse como docente de español. Como parte de su experiencia previa con medios de comunicación, es posible citar que ha sido reportero de dirección de información, jefe de la sala de prensa de Los Pinos,
subdirector de fotografía y analista de información internacional de la Presidencia de la República en 2 administraciones federales. Fungió también como coordinador de difusión de la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado de Chihuahua. Y bueno, tiene también aquí otros columnistas en Heraldo de Chihuahua, entre otras actividades, Antena Radio y otras más que también se encuentran aquí en su historia de vida profesional. Sean muy bienvenidos y les cedo, mejor dicho, la palabra. ¿Listo? Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar en este momento. Agradezco mucho la oportunidad. Quisiera comenzar con una reflexión. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no lo haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, la emoción de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para esto y esté dispuesto a vivir solo para esto podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente. Esto lo decía el gran Gabriel García Márquez, en El mejor oficio del mundo. Y es que ahora que llegábamos, escuchábamos acerca de algunas conversaciones sobre cómo informar, cómo acercarse a la gente, cómo llevar a cabo estrategias que nos permitan acercarnos con el público, en este caso la sociedad civil. Y bueno, pues yo quisiera comentar que en este momento se encuentran dos mundos. Se encuentran el mundo de la sociedad civil, el mundo de la información, de la comunicación, y pues de aquí confío en que será un gran encuentro que dará grandes resultados. Bueno, bien, primeramente quisiera comentar con los invitados, los panelistas, cuál sería la importancia de estar cerca de las actividades de la sociedad, en este caso la sociedad civil. ¿Cuál es tu opinión, tu impresión y desde el punto de vista de como periodista? Me gustaría mucho más hablarte, independientemente de mi opinión, que en algún momento, por supuesto, tendrá o no algún peso específico, pero sí me gustaría mucho hablar de mi experiencia. ¿Qué tal me escuchan ahí? No sé, ¿los veo muy serios? Díganme que me oyen. Sí. ¿Sí? Excelente, muy bien. Entonces, hablo de mi experiencia. Cuando comienza FECHAC, es más o menos cuando comienza mi experiencia en los medios. Cuando comienza FECHAC, a ver hacia afuera. FECHAC, como todos sabemos, es un modelo que ojalá se pudiera replicar en todo el país, pero únicamente estaba en Chihuahua, ¿no? Esto de poner un impuesto sobre nómina por los empresarios ante una tragedia natural fue algo nunca antes visto. Y una vez que ocurre, que empieza a desarrollarse, empieza FECHAC a darse cuenta de que los medios de comunicación son un arma importantísima para poder difundir aquello que hacen y poder ser comprendidos por el entorno. En mi experiencia, esta realidad que mezcla las organizaciones de la sociedad civil con los medios de comunicación, lo que permiten es la concientización. ¿La concientización de quiénes? De aquellos que no viven la tragedia, de aquellos que están fuera de la marginación. Voy a decirlos, aquellos que vivimos en una condición de privilegio. Aquellos que, por ejemplo, pueden ir a la escuela, que pueden trasladarse, aunque sea caminando, o en un camión, o en un transporte, o en un Uber, o en el lujo de que sus papás y sus mamás les lleven o las lleven a los colegios, a las escuelas públicas o privadas, etc. Atrás de todo eso hay desafortunadamente una enorme mayoría, aquellos que vivimos en el privilegio somos los menos para la desgracia de este planeta. Quienes no viven en privilegio, viven en situación de carencia, de necesidad, de hambre, de falta de oportunidades, de discriminación, son la mayoría. Y esta mayoría enorme es atendida, el gobierno no se da abasto. Entonces, su brazo fuerte, aunque el gobierno también lo hace muy mal, no ha sabido cómo articularse perfectamente con las asociaciones de la sociedad civil. Pero digamos que el gobierno no puede con todo. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil surgen como ese salvavidas
para los gobiernos, para decir, mira, mi hermano, yo sé que como no puedes con todo, yo me encargo de este cuadrito. Y ese es el cuadrito que traen salvándose en esas alturas. Y en el caso de las instituciones de la sociedad civil, lo intentan hacer en su gran mayoría voluntarios y voluntarias. Entonces no tienen un presupuesto, no hay una cuota de recuperación, no hay una membresía, una mensualidad. Entonces estamos hablando de un fenómeno humano tan precioso que son seres humanos ayudando a otros seres humanos por el simple placer, que el placer ya es hedonismo, pero por la simple posibilidad de hacerlo. Eso es grandioso, porque yo te doy porque puedo, no porque deba, no porque me exijas, no porque quiera que me lo regreses, no. Sencillamente colaboro para que tú mejores tu condición. Y lo hago yo, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, y nos organizamos varios y entonces empezamos a colaborar. Y hay no voy a zafar a las organizaciones de la sociedad civil de su gran lastre que vienen cargando, que es la falta de una institucionalización correcta que les permitan varias cosas. Comunicarse, usar los medios de comunicación, como es el tema de este conversatorio, pero también ligarse, vincularse, primero, a la sociedad civil que no está organizada, es decir, al público en general. Dos, a los gobiernos en turno. Una buena institucionalización de una OSC permite esta vinculación, gracias a Dios, a los avances legislativos que operan desde los municipios hasta los gobiernos federales y estatales. Y de tercera manera, con organizaciones de las otras organizaciones, pues, de la sociedad civil, locales, internacionales, estatales, y por ende, el allegarse de recursos, que son recursos siempre mejor utilizados que bajo cualquier lupa que podamos ver. Mejor utilizados porque tienen que declarar ante medios, ante la sociedad, ante los gobiernos y ante esas otras organizaciones de la sociedad civil, que son mucho más ojos vigilantes que los que pudiera tener un gobierno municipal cualquiera. Y casi nadie se da cuenta de eso. Pero están trabajando y es tanta la necesidad que se les viene encima antes de poder hacer un hueco para específicamente institucionalizarse. Y es ahí donde entra Confío, que no lo estoy diciendo porque cada año me inviten a un conversatorio, sino porque realmente, bendito sea Dios, existen esas organizaciones para permitirle a las OSCs decirles, mira mi hermano, mientras tú te encargas de lanzar salvavidas y ver por las personas por las que no puede ver el gobierno u otras organizaciones de la sociedad civil, yo me encargo de decirte más o menos por dónde va el caminito para que estés bien hecho y derecha y podamos crear muchísimo más. Y entonces entran los medios de comunicación, porque los medios de comunicación cuando no alcanzamos, y a mí me pasaba, cuando yo llegaba el primer informe de FECHAC, en aquellos entonces, llevo más de 25 años de periodista, llegaba yo y decía, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué va esto? Y batallé mucho y yo creo que por eso FECHAC también me invita cada año a algún evento, a conducir algún evento, porque le entendí muy bien a la dinámica, pero lo hacían sin recursos. Yo estaba en una sección muy especializada del Heraldo de Chihuahua en ese entonces, comandada por Javier Contreras Orozco, quien me decía, pues a ver, mija, vaya y ve y pregúnteles más o menos de qué se trata. ¿Y de qué va? 25 años después, de que la forma en la que se comunican las acciones de las organizaciones de la sociedad civil es lo que ha ido mutando. Las organizaciones de la sociedad civil han entendido que todo lo que hacen es noticia. Al principio, cuando yo llegaba, me decían, es que no tenemos presupuesto para pagar un desplegado, para pagar una plana, entonces no sabían que las notas no se pagan. Entonces empecé a enseñarles a 2, 3 de comunicación que el peso de la información valiosísima que manejan en sí misma es vendible, entre comillas, no porque se pague, sino porque se consume. Y al consumirse por el lector, dice el lector, ¡ah, qué padre! Una niña con cáncer de 8 años quiere una fiesta para su cumpleaños número 9 y lo que quiere es una quimioterapia que no está llegando y unas plaquetas que necesita. Y mi manera de ayudarle, de acuerdo a esta información, es yendo a donar sangre o yendo a llevarle una lata de atún o X cosa. Ahí, bendito sea Dios, muchísimas maneras de ayudar y cada vez se hacen más. Y
Los medios de comunicación también, a nuestra vez, hemos entendido que la información que no genera el incendio, ni el muerto, ni la gran maquiladora que viene a dar no sé cuántos empleos, sino la información humana, sensible, voy a manejar la palabra sencilla, pero no por ello llevable por una familia o una comunidad, es un material 100% consumible si lo sabemos manejar como una historia interesante para el medio, para la familia o aquella grupo de interés en el que estamos trabajando y sobre todo para la organización de la sociedad civil, que son las que tienen el callo en cómo tratar esto y nos dan cátedra de cómo hacerlo, salvo esta cátedra que les hace falta de vender la información de manera interesante, sin tener que estar sufriendo con que no tienen presupuesto para poder atender a los medios de comunicación. Esa es la clave y yo creo que es de ahí, 25 años después de que empieza esto en Chihuahua, podemos decir que las organizaciones han entendido cómo convocarnos a nosotros, medios de comunicación, para darnos esta información de manera interesante y ya nosotros desmenuzarla, trabajarla, separarla de acuerdo a todos los elementos que unen este gran todo, que es una complejidad social muy interesante, muy importante por la que vivimos, por los tiempos, porque tenemos una alimentación de la fregada, porque no tenemos tiempo para nosotros, porque los papás y las mamás están ocupados con 2, 3 trabajos, porque los lepes crecen solo eso en casa, porque se crían con la televisión y no con la escuela, que la pandemia vino a cambiar muchas cosas, es decir, hemos generado problemas sociales de los que tendremos cobros en años venideros, pero creo que cada vez estamos más listos. Bien, pues es muy interesante lo que comentas porque hay que ver que, desde mi punto de vista, con un programa de radio, que todas las semanas trato acerca de la labor de las asociaciones, he descubierto que son una mina de oro informativa. Yo cada programa podría decir que me llevó un titular, ¿no? La asociación que logró reducir la criminalidad en una zona difícil de la ciudad, la asociación que logró llevarle agua potable a una comunidad de la sierra muy aislada, en fin, hay muchas cosas que se pueden lograr, pero bueno, en este caso vamos a conocer también a alguien que tiene digamos, esa sensibilidad, porque todos los días lo palpa a través de un noticiario, Viviana Gutiérrez. Y en este caso sería, ¿cómo percibes esa agenda de los medios locales relacionada con las asociaciones? Creo, y me voy a referir un poquito a lo que ha mencionado Ani, que tiene toda la razón al hablar acerca de esta parte que nos está haciendo falta como medios de comunicación en una relación directa con las organizaciones de la sociedad civil. Nos explicó un panorama muy amplio, muy claro de cómo desde la perspectiva de los medios de comunicación se ven a las organizaciones de la sociedad civil. Son indispensables, son importantísimos, pero algo nos está faltando. Para poder incidir en la agenda de medios de comunicación, primero hay que conocer lo que los medios de comunicación están buscando. Hace un ratito me quedé en la última parte donde Flor, de Fechac, nos compartía esta parte de qué es lo que podemos hacer como organizaciones de la sociedad civil con los medios de comunicación para poder interactuar. En una base, primero me gustaría preguntarles, y partiendo de ahí podemos hacer esta reflexión. ¿Ustedes encuentran diferencia entre información y comunicación? ¿Encuentran alguna diferencia entre una y otra? ¿Cuál sería la diferencia entre información y comunicación? Por favor. Bueno, pues la información es la que podemos transmitir a través de un documento, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la comunicación, pues es un diálogo. Es un diálogo, bien, es hacer común lo que alguna información. Es como el ejemplo clásico de una biblioteca, por ejemplo. En una biblioteca hay un cúmulo de libros, hay acervo, esa información ahí está. Hasta el momento que alguien la toma, la lee, a lo mejor reflexiona sobre lo que está leyendo, la hace para sí y se convierte en comunicación. Encontrando esta diferencia podemos partir entonces de que muchas de las informaciones que llegan a los medios de comunicación no tienen una participación directa con la agenda porque no hay una vinculación. Lo dijo Doani muy claramente, la vinculación es esencial. La conexión entre medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para poder incidir en la misma agenda de los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué es la agenda de medios de comunicación? Pues son
todos los intereses que tiene, desde principios editoriales, interés de publicaciones o compromisos económicos, políticos, sociales con determinadas instituciones. ¿Cómo podemos desde la sociedad civil incidir? Bueno, hay que hacer esta tarea de vinculación. La tarea de vinculación es constante, no basta emitir boletines, lo decía también hace un momento nuestra compañera derecha, dijo muy acertadamente, no basta con hacer el boletín muy bien redactado, no basta con construir una narrativa muy clara, muy concisa, si no se hace este cabildeo con los medios de comunicación. Diariamente recibimos innumerables boletines de prensa de las diferentes instituciones públicas, de las instituciones gubernamentales, y las organizaciones de la sociedad civil se van quedando ahí rezagaditas. No es porque no queramos, creo que a veces se sataniza un poco el ejercicio periodístico y es que no me hacen caso, yo lo he escuchado, porque también estoy del otro lado, no estoy en la parte de la comunicación social en una institución pública y luego pienso, sí, tal vez no se les hace mucho caso, pero no es porque no sea importante, más bien sería la clave, ¿cómo hacer interesante lo importante? ¿Cómo convertir esto que es muy importante para la sociedad en general y no únicamente para las organizaciones de la sociedad civil, se pueda vincular con la agenda de los medios de comunicación, la construcción de las relaciones personales? Y sí digo personales porque a veces vemos al conglomerado de periodistas así como si fueran una masa amorfa, y no es así. Tienen diferentes visiones, intenciones, previsiones, obviamente agendas. No es la misma agenda que tiene el Lobo, que tiene la universidad, por ejemplo, que es un medio público, son un medio comercial y un medio público. Son diferentes agendas y diferentes intereses. Entonces, la tarea principal de las organizaciones de la sociedad civil para seguir en la agenda de medios tendría que ser apostar más a la vinculación y a la interrelación. Y creo que coincidimos en que la comunicación tiene un impacto, puede tener un impacto positivo o negativo, depende de cómo lo manejemos. Lo importante es hacer esta diferencia que destacábamos hace un momento, la diferencia entre la información, puede ser unidireccional, yo mando el boletín y ya me quedo conforme, no me lo publicaron, se siente muy feo cuando no nos lo publican. Pero falta esa otra parte, la conexión para hacer esa información algo útil, también necesario, ¿por qué no?, para los mismos medios de comunicación que puedan hacer los cambios en su enfoque. Excelente. Bien, un dato respecto a un comentario que escuché también en la charla anterior, en una de las charlas anteriores, es que a veces se da ese rompimiento de los medios tradicionales, como se les conoce, con los nuevos o las redes sociales, inteligencia artificial, que ya se empieza a utilizar en los medios. Pero en realidad, decía por ahí un teórico de la comunicación, Marshall McLuhan, que esto genera más bien un cambio o de una adquisición de más herramientas, no necesariamente erradicar las anteriores. Les doy un dato. La radio sigue siendo el medio más escuchado del mundo, aunque parezca algo curioso, porque la radio está en la sierra, está donde nadie tiene internet, ustedes con su dispositivo pueden escuchar la radio sin necesidad de tener datos. Entonces, la radio sigue siendo un medio muy, muy escuchado. Y también, si ustedes vieran el enfoque que ustedes quieren dar, muchas veces es el tipo de público que tienen es un público que muchas veces a veces no tiene internet. Entonces, esa es una gran ventaja. Y bueno, en este caso, alguien que es una figura de radio, en este caso, le voy a hacer una pregunta que yo creo que también tiene mucho que ver, que es cómo pueden los medios y la sociedad civil equilibrar las noticias de interés público sin inclinarse a la nota roja o a la política o a otros temas a veces más escandalosos. Juan Carlos. Me hubieras hecho esa pregunta en 1980. Me hubiera dicho, hay que empezar ya, ¿no? Pero estamos súper tarde. Oye, te falta otro dato. La radio sigue siendo muy, muy escuchada porque los trayectos en las ciudades son más grandes. Entonces, mientras más crece la ciudad, más escuchas la radio, porque duras 20, 30, 40 minutos en tráfico. Entonces, ese es el dato de venta mortífero para los otros medios de comunicación, ¿no? Mientras más crezca la ciudad, la radio se sigue escuchando. Así, no, digo, nomás te faltó ahí un poquito para... Voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo llego aquí hace 8 o 9 años a Chihuahua, en la segunda ocasión, dije, bueno, ¿en qué se puede diferenciar un noticiero de los que ya existen
que, bueno, yo sé que Dinora cubre mucho el tema social, también por el corte de la universidad, Duali también por el tema que ya nos dijo ella desde hace mucho tiempo. Dije, bueno, un noticiero que se puede diferenciar. Dije, bueno, vamos a dar buenas noticias, vamos a crear esa comunicación que nos está creando. Yo los invito a hacer un ejercicio un día de hoy. Cuando salgan de aquí, porque nosotros nos vamos todos los días, revisen todas las páginas digitales, nacionales e internacionales, y sáquenme un porcentaje de cuántas positivas y negativas noticias hay. Yo les puedo asegurar que el 80% de las noticias, en primera plana, o sea, no se pongan a buenas noticias en la sección de animalitos, no. En las primeras planas, las normales, yo les puedo asegurar que el 80% es negativo. Entonces, ¿a qué estamos acostumbrados los medios de comunicación? A que el amarillismo vende, a que la noticia roja vende, a que cuando te impactas por 5 muertos y 45 heridos, Dios mío, oyendo rezándolo a todo el mundo. Eso es lo que vende y eso es lo que recoges porque eso es lo que hay. Además, entonces, ¿cómo generar noticia positiva? Que Dinora tenía un programa que yo no sé, ¿lo tienes todavía? Aire fresco, allá en Antena, en aquellos años, ¿te acuerdas? Que era de noticias positivas. Yo recuerdo también, además de Dinora, un poquito antes a Emma de Pavón, ¿no? También con las buenas noticias de Chihuahua. Y dije, bueno, ¿por qué no rescatamos eso? ¿Por qué no hacemos que la gente que hace buenas cosas en Chihuahua venga al espacio de noticias y lo comunique en un noticiero normal? Que no tenga que ser un espacio como aire fresco, como una sección en específico. Entonces, esa fue mi estrategia desde hace mucho tiempo. Involucrar primero al empresariado y luego la asociación civil y después la noticia en general. ¿Para qué? Para dar la otra cara de la noticia, la otra... y créanme que hoy, la verdad es que mucha gente me lo dice, oye, tocas temas muy interesantes que en otras partes no se tocan. Entonces no es solamente el estarle tocando los medios de comunicación, otra vez una persona, oye, ¿cómo incidimos en los partidos políticos desde el empresariado? Y pues hay que meternos, hay que meterse en los partidos políticos, mismo que es un partido político, tú estás en chino, no te vas a dejar mentir en el tema de las candidaturas independientes, es una cosa casi imposible. Y el asunto es que hay que meterlos. ¿Por qué no también empezamos a meter comunicadores de la sociedad civil organizada, gente que ya está inmiscuida en la sociedad civil, hacia los medios de comunicación de una manera? No tiene que ser el periodista principal, puede ser una persona que vaya a platicar cada semana de cualquier tipo de cosas, un opinólogo, por ejemplo, y que en vez de opinar de política, que es lo que está de moda y a todo el mundo le gusta, pues opine sobre las ACs en Chihuahua, por ejemplo. Miren, cada vez que a mí me habla alguien de una AC para pedirme un espacio, yo siento que lo hace con miedo. No sé, discúlpenme, yo así lo siento, lo percibo. Como que no saben cómo pedir. No sé si tú lo percibes también, Dinora, si da por tu carrera urbana y también más cercana de las ACs, no perciben eso, pero es como si estuvieras pidiendo algo imposible. Estás pidiendo perdón. Así, de pedir un espacio. Entonces, así, o sea, y cada uno háganme el favor para eso. Los medios de comunicación tenemos que llenar un espacio de comunicación. Y no siempre, gracias a Dios, no siempre es con la nota roja, con la nota negativa. Y ahí es donde ustedes pueden entrar. No pidan las cosas rogándole a Dios que no se las den. Aunque sea una persona de comunicación más, aunque no tengan, a mí se acerca, y seguramente ustedes también, personas que no tienen áreas de comunicación en las ACES, que es el director o la directora, con mucho gusto. O sea, también el pedir está el dar. Háganlo seguros de que están haciendo las cosas bien, de que están haciendo cosas positivas por Chihuahua y que quieren ser parte del cambio de la comunicación. No lo hagan con la cabeza agachada. ¿Saben por qué? Porque vienen narrativas después de políticos, como ya nos pasó en la sección pasada, de que denostaron a las asociaciones civiles de una forma impresionante. ¿Pero por qué? Yo lo escribí en la columna que bien me hizo aquí Jorge Javier de Dar un Espacio. Nos ganaron la narrativa desde antes. Ustedes no aprovecharon la narrativa de las cosas buenas o no han aprovechado la narrativa de las cosas buenas que han hecho durante toda la historia para hacerlo de conocimiento público, para que cuando llegue un personaje político y nos quiera denostar, la sociedad civil diga, no, esto... Yo escucho las cosas positivas de la sociedad civil y ningún político va a venir con nosotros a denostar a las ACES y a quererlas quitar, pero les ganaron la narrativa desde hace mucho tiempo. Fíjense, ¿verdad? En 6 años estuvieron diciendo,
no hay transparencia, son corruptas, no sabemos qué hacen con el recurso, y aquí hay fideicomisos que si cambia el tema en lo político, y me voy a atrever a decir lo que José Fechac, nos lo van a quitar, ¿eh? ¿Y saben por qué no nos van a quitar? Porque la narrativa en lo social no está fuerte. Porque realmente hay personas allá afuera que creen que el redondeo de las tiendas comerciales, en este caso, ¿puedo meter goles? Al súper, no se entrega. Yo cuando paso una nota de esto, porque entonces te pasa a ti en hora Duani, hay personas que me dicen, eso es para reducir impuestos. O sea, hay gente que piensa así. Entonces imagínense si viene una ideología política que es contraria, yo no voy a echar a nadie, contraria a este tipo de apoyos, nos lo van a quitar. ¿Por qué? Porque no estamos fuertes en la sociedad civil. Entonces no tengan miedo de pedir los espacios. De verdad, no los pidan con miedo, pídanlos con seguridad, porque ustedes son las personas que van a ser más positivas hacia la sociedad. Y aunque no lo crean, mis colegas tienen espacios para comunicar las cosas positivas. Aunque no lo crean, lo podemos hacer, ¿no? Un 10% de noticiero, ¿qué te parece? Los últimos 5 minutos, ¿te parece? Claro, sí. Sí hay espacio. Hay espacios. Excelente. Bien, pues hablando precisamente de la cuestión del miedo, aquí es muy interesante ver el fenómeno que representa un gremio completo. Hablamos de narrativas, gana a veces la narrativa política, ¿no? Las personas que van a la casa y tocan y todo aquello, pero aquí hay personas que no tocan, no van a dar un interés específicamente político, son personas desinteresadas. Entonces esto debería abrir una puerta para que pues ustedes levanten la cabeza, ¿no? Y digan, vengo con orgullo a ayudarte, ¿no? Y eso a veces es más efectivo que una beca o cosas así. Pero bueno, siguiendo con esta intervención, quisiera preguntarle a Duan, desde su experiencia, ¿cuál considera que han sido los principales errores de las organizaciones de la sociedad civil al buscar el contacto con los medios? Bueno, pues ahorita como lo dice Juan Carlos, me encanta la manera que dice, yo creo que lo hacen con miedo. Te tengo noticias, Juan Carlos, no lo sientes, no es tu percepción, lo hacen con miedo. Literalmente, Dinora lo sabe perfectamente, porque para ellos el mundo de los medios de comunicación es un gran monstruo que dicen, bueno, tendré que matar primero a alguien para que me hagan caso. Parece broma, pero es anécdota, de verdad. Dicen, es que no, y luego se disculpan por pedirte que cubras el evento. No, de verdad, es una tristeza. Y no culpo eso no habla mal de las asociaciones de la sociedad civil, habla mal de nosotros como medios de comunicación. ¿Qué tanto está en el colectivo que somos unos cazadores hambrientos, de sangre, que la pobre persona o gente o personas o asociaciones que traen un fin que no tiene nada que ver ni con el lucro, ni con la política, ni con la sangre, ni con un grupo de poder, ni con absolutamente nada más que un tema social, nos tiene en pánico. Esa es tarea de nosotros como medios de comunicación, pero llegó algo maravilloso para algunos, terriblemente odioso para otros, que ha facilitado, que ha servido de lubricante entre la sociedad civil organizada y los medios de comunicación tradicionales, que son, por supuesto, las redes sociales y todo lo que el medio digital conlleva. Porque nos ha permitido al medio de comunicación decir, achis, achis, o sea que sí tenía valor informativo aquello, porque la red social de eso se alimenta, de ti, de mí, de nosotros, de las causas, de lo que tiene que ver con medios de comunicación, con política y demás, pero también se nutre de las personas. Por ahí hay un dicho, me voy a equivocar si digo quién fue, pero alguien dijo, si algo es gratis en Internet, tú eres el costo. Tú estás pagando con tu información, con tus datos. Ergo, todo lo que hacen las asociaciones de la sociedad civil en redes sociales, tarde o temprano empieza a tener más o menos peso y entonces ya el medio de comunicación dice, voy a tomar esta nota y la replicaré.
y entonces se multiplica el efecto de aquella información. Porque ahorita Dinori hizo una pregunta, pero coyuntural, la diferencia entre información y comunicación. Y ahorita, bueno, porque por el ejercicio del conversatorio no profundizamos más, pero esa es la clave de prácticamente todo lo que tiene que ver con aquello a lo que nos dedicamos. Una cosa son los datos y otra cosa es lo que hacemos con esos datos. Perdón, la academia, podemos salir de la academia, pero la academia no sale de nosotros. Pero bueno, el tema es este. Si ya está en redes sociales un tema que se está moviendo, como se llama digitalmente, orgánico, es decir, por sí mismo, yo medio de comunicación, sin necesidad de mandar reportero, ni fotógrafo, ni gastar en viáticos, tengo la nota. Y entonces ya la replico y empieza a tener un segundo efecto de billar. O sea, da el primer golpe a la pelota, a la bola de billar, la nota en digital, y el segundo golpe que hace que caiga en la buchaca, lo da el medio de comunicación tradicional. Esa es el camino que muchas OSCs han tomado para mover sus informaciones. Incluso ya te lo dicen abiertamente. Oye, Doani, queremos ir a tu programa, pero después de ver que la nota pegó en las redes de, voy a poner un ejemplo, ¿no? De Acasura, que es una asociación civil súper bien institucionalizada, muy bien organizada, de muchos años hemos trabajado juntos. Entonces ya no me buscan primero, ya me dicen, aguántame a ver qué efecto tiene para entonces llegar contigo. Es decir, dentro de todos los errores que durante muchos años cometieron las OSCs, fue ese el primero, el desconocer que los medios de comunicación solamente reaccionamos a algo que es interesante para nuestra audiencia. El medio de comunicación, salvo que tenga un convenio, o como decía Juan Carlos, no nos hagamos. Todo el medio de comunicación es una empresa. Y una empresa es lo único que hasta ahorita se conoce como el generador de riqueza, de equilibrio. Nos gusta, no nos gusta, nos pongamos de cabeza, sea mi pyme, sea maquiladora, sea la gran empresa, es el único ente que a veces el gobierno malentiende y quiere copiarlo, pero no, el gobierno es un facilitador de generación del billullo, del dinero, de lo que genera economía. Y una vez entendido esto, no podemos hacer que las OSCs ignoren que tienen un convenio, pero con fulanito, pero con sultanito, pero con tal, y tenemos que cubrir como medio de comunicación lo que pues, los que nos dan vida, nuestros clientes, nos permiten, porque de ahí sale la gasolina, la comida, los sueldos, la nómina, los seguros, el IMSS y demás. Entonces, no nos ceguemos ante esta realidad meramente tradicional. La OSC dice con su banderita blanca, pues yo vengo con esto, que no está sangrando por ningún lado, pero que nos está doliendo y que el gobierno no puede hacer nada, échenos la mano, pidiéndonos casi el favor y la buena onda. Así era como empezó. Ahorita ya es, mira, le interesa a la gente. Es más, la gente está ayudando. Chécate cuánto ha depositado la gente. Chécate lo que han donado. Chécate cuántas hamburguesas han comprado. Entonces ya empieza el medio de comunicación a salir de su estupor, de nada más clientes, a notar que la sociedad civil organizada también le da una información muy rica, muy nutritiva, muy, como dice Juan Carlos, ese lado B que nos permite saber que no estamos en un mundo tan jodido, sino que estamos en un mundo lleno de posibilidades, de oportunidades. No hay más que escuchar, tanto aire fresco, que ojalá esté muy pronto 10 horas al aire, o escuchar a Juan Carlos entrevistar al autor de un libro, y en lugar de irse a las cosas oscuras del libro, se va a los momentos luminosos de cómo lo escribieron, por qué lo escribieron, y dice uno, claro, y entonces da inspiración, no temor. Y a veces los medios de comunicación nos hemos caracterizado por vender el miedo. Y me quiero acordar de historias como el chupacabras, creo que nunca se vendió tanto como cuando aquello estaba. Y así no lo va con la pandemia, parecía que no, pero los pocos que se atrevían a salir era para ver malas noticias de la pandemia y muertos y hasta sus cálculos llevaban. Pero cuando hablamos de cosas buenas, que no son tan buenas si tú eres la persona que tiene cáncer, no son tan buenas si eres tú la persona que vive la marginación, no es tan bueno
si eres tú la persona a la que le negaron un ascenso o un sueldo igualitario a tu compañero de trabajo por el simple y sencillo hecho de un accidente natural como ser mujer. Eso ya no está tan bueno, pero no se compara con toda la agresión de toda la información que maneja el medio. Entonces, tú me dices, ¿cuáles son los errores? Bueno, actualmente los errores son no usar más las redes sociales para no tener, ahora sí, como para decirle al medio de comunicación, ahí te va mi información y ponle aguacate, papá, porque se mueve sola. Eso es muy importante, es una gran herramienta para la comunidad de las OSCs. Otro gran error que muy pocas organizaciones hacen, hasta ahorita que yo conozca, si digo 10, se me hacen muchísimas, cuando somos el primer lugar en asociaciones de la sociedad civil del país, o sea, sí, por no decir del mundo, pero sí del país, somos el estado con más OSC y nada más 10, me atrevo a decir que tienen estas cosas que son importantísimas. Contacto constante con el medio y se las ingenian, ya sea un desayuno informativo, ya sea, en alguna ocasión me tocó un 14 de febrero, ahorita me voy a acordar qué asociación fue, que dijo, nomás los convoqué, porque es el Día del Amor y la Amistad y ustedes nos han ayudado un chorro. Éramos como 8 chícharos de 8 medios distintos, medios tradicionales, y varios de páginas digitales, y estuvo hermoso, pero esa es la creatividad que tienen que tener las OSCs para convocar medios, para decir, en esta ocasión te estoy convocando para agradecerte y aprovecho para plantarte este mensaje. Eso estoy haciendo ahora y para allá voy. No importa que me disfraces la información que me vas a dar de un convivio, de un encuentro informativo, de una charla, es más, de hasta un telefonazo. Somos, gracias a Dios, a la tecnología, somos sumamente abiertos. Hay gente que ya ahorita, y no me dejará de mentir ni Nora ni Juan Carlos, ya recibimos unos correos y unos mensajes en WhatsApp y unos mensajes de este tamaño en Facebook, donde ya te cuentan te dan toda la relatoría de hechos, te avisan dónde está la niña, la familia, la casa que se está cayendo, el agua, el poste, el perro que mordió a alguien, y ya sabes a dónde ir. Entonces ya sabes a quién vas a mandar, a dónde, o tú mismo a dónde vas a ir. Entonces ya están los ciudadanos y las ciudadanas muy digitalizados. Y entonces cuando uno les menciona, oye, ya te acercaste a tal OSC, atienden casos como el tuyo, y al rato regresan todos contentos diciendo, oye, qué bendición, la fundación tal, no quiero saber cuál. No sé si mi fundación Caudillos, Fundación Carvel, FECHAC, la que tú quieras, la misma Casura o cualquiera, nos ha ayudado con este problema. Porque entonces, además, el medio de comunicación sirve como un vínculo entre esa persona, esa ciudadanía que anda suelta con sus problemas, cargándolos en la espalda, con las mismas OSCs que no pueden llegar a todo mundo. Entonces, cada vez yo veo una amalgama mucho más interesante. Lo digo con orgullo, 25 años después de cuando empecé, que nadie entendía nada, que yo tenía que poner en mi orden de información que iba a cubrir una OCC, y me decía, le mando un saludo a José Luis Rodríguez, ¿y esto qué, Doani? Esto no vende, esto de los niños de los sanatorios, ¿qué? Y miren ahora cómo son las cosas. Entonces, los errores de las OSCs es fingir que los medios solamente existen cuando quieren comunicar algo, y no, existimos 24/7. Entonces, cualquier contacto que tengan, por más mínimo que sea con el medio los va a traer presentes. Y cuando nos busquen va a ser mucho más fluido la comunicación, el intercambio de información y hasta la convivencia. Muy bien. Excelente. Pues bien, yo también quisiera aprovechar, meter un poquito mi cuchara, cómo se concibió el programa Vox Societas, y sería mucho con lo que estamos comentando. Plena pandemia, me habla un amigo y me dice, oye, hay unos tarahumaras que quieren hacer una marcha porque no tienen que comer, no tienen cómo trasladarse. Tengo una tonelada de frijoles, vamos a llevárselas. Pues vamos, llevamos. Y me dice, oye, esto estaría bueno que se pusieran los medios. Bueno, voy a invitar a los tres a ver quién quiere. No quisieron, la verdad, prácticamente nadie, sobre todo por la pandemia. Sin embargo, nos dice uno de los organizadores, dice, nosotros nunca habíamos salido de San Juanito. Hicimos 3 intentos, pero empezó de alguna manera por redes sociales y un par de medios que me vieron por ahí.
a crecer la bolita, a crecer el interés. Les resumo. Llegaron a Chihuahua, a la asociación ganadera, nos estaban esperando con pollos para todos, una multitud de personas. Entonces yo ahí descubrí y dije, bueno, es que las personas queremos ayudar, y si ustedes ven de una manera, hablaba Duane de que en Chihuahua somos muchos, sí, son muchos, pero por ahí algún invitado que fue a ese programa nos comentaba que en un estado de Estados Unidos, me parece que era Connecticut, había todas las que hay en México. Entonces quiere decir que nos falta todavía muchos sectores que pueden ser abordados por asociaciones civiles, entonces es un potencial, pero partimos de lo mismo, ¿no? Siéntanse ustedes que están haciendo una labor muy importante. Y bien, pues hablando de esto, yo quisiera también hacer la pregunta a los tres, nada más les pedía que fuera tanto breve la respuesta, y nos comentaron acerca de qué experiencia conocen que haya sido exitosa en su labor todo este tiempo, ya sea en el medio, incluso a nivel personal. Empezaríamos, yo creo, por Nora. Pues no se me viene a la mente una en particular con relación a las organizaciones de la sociedad civil, pero hace un momento me llama la atención lo que acabas de compartir desde tu experiencia personal con el programa, porque dijiste dos palabras que me parecen clave también para poder tener experiencias exitosas, que tiene que ver no solamente con esta tarea que ya hemos platicado acerca de dar información desde las organizaciones de la sociedad civil, esperando que lo publiquen los medios de comunicación, sino también apelar a que la comunicación como estrategia exitosa tendría que ser inspiradora, es decir, que tendría que inspirar a las personas que reciben esa información, incluso movilizarlas. Que esa sería una de las premisas fundamentales en el trabajo exitoso, ¿no? en materia de información social, sobre todo en la tarea sensible que tienen como organizaciones de la sociedad civil. Creo que esa sería la base, porque se me viene a la mente, no necesariamente que yo haya tenido la cercanía con esas campañas, pero en algún momento se hizo alguna campaña para el medio ambiente por parte de OXXO, me parece. No me acuerdo cómo era la fundación OXXO, no recuerdo los pero me llamaba la atención cómo motivaban a la población a sumarse a las tareas de forestación, por ejemplo. Y era la fundación OXXO, y era, no sé si era OXXO, tenía otra fundación, pero recuerdo que movilizaban a las personas para invitarlas a sembrar arbolitos. Y a lo mejor dicen, no se sabe arbolitos, ¿no? Tiene, claro, una razón de peso importante para atender las problemáticas del cambio climático, una situación crítica en cuestiones medioambientales, pero el solo hecho de involucrar a las personas a través de un llamado, que como bien se ha dicho, los medios somos precisamente esta parte, este es el medio el que se va a enlazar con la sociedad, a través de esto hace parte de la misma sociedad, de la misma comunidad, la moviliza porque la inspira. De otra forma no pasa nada, no hay impacto, solamente es una información. Es como cuando nos entregan un volantito en la calle, si no es algo que me llama la atención o que sea útil, pues yo lo voy a desechar. Desafortunadamente, no importa cuánto hayamos invertido en ese volantito. Pero cuando hay esa inspiración, algo vincula, algo engancha, algo inspira, probablemente haya algún efecto, alguna movilización. Y creo que esa es la clave, ¿no? Además, y aquí sí creo que también podríamos desarrollar alguna idea sobre cómo trabajar en las narrativas. Para poder inspirar también hay que generar empatía. Y no siempre la podemos generar si no, lo decía en ese momento, si no hemos vivido la experiencia de personas que han tenido alguna persona que vive el trastorno del espectro autista, por ejemplo, que no conocemos estas historias, pero cuando le ponemos un rostro, a lo mejor puede ser sin lesionarnos la identidad de la persona, sin violentar esos derechos a lo mejor del anonimato, pero creando una historia, poniéndole un rostro a alguien, una historia de vida, por ejemplo, puedes construir una narrativa que permita que quien está leyendo, quien está escuchando, pueda establecer esa empatía, esta conexión. Insisto, los medios solamente somos esta parte, la parte intermedia que proponemos un canal para que las organizaciones de la sociedad civil se vinculen con la comunidad.
Entonces, si se puede hacer esta parte, esta conexión, podemos promover emociones, que antes que otra cosa las conexiones son emociones. Si no, pues solamente son conexiones de negocios y ahí se queda, ¿no? Palabra, beneficio, en fin, costo-beneficio. No, la clave creo podría ser, desde mi experiencia, desde mi percepción y lo que he vivido, una conexión emocional. Y se puede explicar en esto, que se inspiren y que permitan una movilidad a la comunidad. Y vaya que hay historias de este tipo en las asociaciones, ¿no? Adelante. Oye, pues mira, bueno, siempre, por ahí final de noviembre, pero una persona me dice, oye, Juan Carlos, a ver si te interesa. Estoy haciendo una actividad, bueno, voy a hacer diciendo una actividad que se llama 30 acciones en 30 días. No es una serie, no está registrado, no es formal, es un chavo. ¿Qué es lo que hace? Voy a donar parte de un día a alguien para hacer su actividad y no le voy a cobrar. Y me puso ahí a decir las actividades, ¿no? Me decía, una vez voy a hacer un crucero y voy a ayudar a alguien que está limpiando los vidrios. Y luego decía, ¿sabes qué? 1 hora, tú te vas a estar ahí sentado y yo voy a limpiar los vidrios por ti. Todo lo que gane va a ser para ti. Y así me contó un montón de actividades, ¿no? Entonces dije yo, órale, qué padre. Y es un chavo que yo apenas conocía. Nadie formal. Como dije, no producto de una asociación civil. Y me interesó mucho el tema, lo entrevisté y me empezó en la entrevista a contar todas las actividades que había hecho durante 30 días, en diciembre donando su tiempo. ¿A qué voy con esto? Háganlo interesante. Cuéntenlo interesante. No nos manden información ahí, toda una hoja completa de datos. Díganos qué pasó, qué quieren hacer, qué quieren mover en la gente a través de esto. A mí me interesó desde el primer día, desde el primer momento. Y muchos de ustedes me han dado datos y yo digo, wow, esto es digno de comunicarse versus toda la información que ya comentamos al principio, que es negativa, por así decirlo. El otro día me decía una persona, ¿cuál es la noticia más, fíjense, hablando de cosas negativas, ¿cuál es la noticia más negativa que has tenido que decir al aire? Y como ya les dije, estamos buscando información todo el día. Hubo un caso en Juárez, no sé si se acuerdan, de un comando armado que entró a casa, mató a la mamá y al papá, y se llevaron a la niña de 1 año. El comando armado. Yo leí esa noticia a las 5 de la tarde y se los prometo que no pude dormir esa noche. Así. Y dije, cuando lo estaba leyendo, dije, ¿la paso o no la paso? ¿Por qué voy a causar estrés en la gente que no necesita ser estresada? ¿A qué voy con esto? Ustedes pueden identificar desde el día de hoy que salgan de aquí a los comunicadores, comunicadoras, periodistas que tienen esa sensibilidad de contar las buenas noticias de Chihuahua. Y creo que ustedes lo pueden hacer, el ejercicio, escúchenlos desde ahorita y díganme, esta persona, en la semana que lo he escuchado, no tiene que ser la gente de comunicación, ha hecho referencia de 3 o 4 noticias positivas en la semana. Con me voy a dirigir. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces queremos llegar a todos los medios de comunicación, pues es difícil, no tenemos ni la capacidad, ni mucho menos el dinero para hacerlo. Concéntrense en los medios de comunicación que están dándoles apertura para eso, no se desgasten. No hay forma de meterse a todos los medios de comunicación. Métanse con nosotros, Duani, Dinora, un servidor, y les podemos decir fácilmente estos 3, 4 personas que seguramente están, por supuesto tú también, en la misma sintonía para comunicar las cosas positivas. Y de ahí nosotros empujar con nuestra comunicación para que los otros medios digan, ah, caray, ¿y esas noticias qué? A mí me ha pasado con el tema empresarial. De verdad, 8 años que he venido empujando el tema empresarial. Digo, no quiero decir que no se tocara, claro que se toca de muchas formas, pero no de la forma que lo tocamos nosotros. Que es saber por qué esta empresa manufacturera, ¿qué significa que esté esta empresa aquí en Chihuahua? ¿Qué fabrica? Pues fabrica el mango de las pelusas, pues, bueno, el quitapelusas que usamos nosotros ahí en la casa, y de aquí sale. Ese tipo de historias.
Entonces, no se desgasten, busquen a la gente que ahorita esté ansiosa, o cuando ansiosa, ay, sí, felicidad. Pero que cuando menos sí tenga esa sensibilidad, diríjanse hacia ellos. Y si somos 8 por el momento, con eso tenemos para ir abriendo camino. ¿Sale? No se desgasten, no vamos a poder ahorita. No va, si fechar. Si fechar, que es un monstruo. ¿Sí o no? Es un monstruo. Vamos a dejar de mentirlo. Somos pocos los que realmente agarramos la información de Fechar y de Ficosec. Sí, que los que tienen todo el dinero del mundo, perdóname por el no sé si no lo gastan ahí, porque también es otra cosa, ¿verdad? O sea, ¿lo gasto en comunicación o lo gasto en operar? ¿Cómo me ponen operar? Porque ahí es donde estoy. ¿Me explico? Entonces, aprovechemos los que están y que ellos nos ayuden a empujar a los demás y que poco a poco de aquí en adelante vayamos haciendo la conciencia más positiva de todo este tema. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar. Úsenlos. Y excelente propuesta. Y también antes de ir con Doani, por ahí hablaban de conformación de una fuente. Pues sin querer queriendo ya tienen una fuente. Bueno, ya lo sabe, no sé qué quería, ya lo sabe. Bueno, adelante, Doani. Ahí no sé si... Hay una... Creo que ahora que se está manejando tanto el tema de redes, que ya está, de redes de organizaciones civiles, eso es parte de lo que podemos hacer también en las redes, que bueno, ya está la de discapacidad, que tiene mucho tiempo, la de prevención del suicidio, la de prevención del suicidio, la de niñas, niños y adolescentes, y me voy a aventar un gol porque creo que es importante, la de salud, que la estamos trabajando ya algunas organizaciones que nos dedicamos a la salud. Eso es muy importante, que también dentro de esas redes tengamos en cuenta la comunicación y que eso es parte de una red, de, oye, me llevo muy bien con tal medio, te empujo, te llevo, la vinculación y las alianzas son súper importantes. No somos competencia nadie de nadie. O sea, ninguna organización somos competencia. Ninguna organización somos contra de otra. Ni siquiera la causa con la que trabajamos. En mi caso, la diabetes no es mi enemiga. Mi enemigo es la desinformación. Y creo que ahí es donde debemos de trabajar en conjunto para que todas... ¿Conozco a Juan Carlos Guerrero? Ah, pues sí, cómo no, mira, te voy a compartir, dile que esto o déjame le escribo y te comparto y que me digas y nos empezamos a hacer alianzas. Y creo que eso es lo más importante que este tipo de eventos nos debe de sacar, porque no nada más venir a aprender, sino sacar de aquí algo que hacen mucho los empresarios. El networking, para nosotros también tiene que ser eso. El que si yo me llevo bien con unos comunicadores, pues te los comparto. Eso nos hace ganar a todos. Y las redes, para eso nos sirven. ¿Ya está la red, ¿no? Vamos a verlo. Excelente, bueno. Gracias. Muy bien, adelante, Doani. ¿Alguna experiencia que has tenido positiva en este caso desde una asociación muy importante de organizaciones que apoyan a las organizaciones? Híjole, he tenido, bendito sea Dios, muchas. Mira, voy a recordar la más grande. Bueno, es que tengo dos muy grandes porque tienen que ver con algo que no es común en México. Una tiene que ver específicamente con el tema deportivo, que es Fundación Caudillos, que me ha tocado ver desde chiquititos apoyar a grandes valores que los vimos en las Olimpiadas. Y eso está muy padre, porque cuando estás en las instalaciones de Caudillos y los ves chiquitos con la papá, perdón, el papá es que ya tanta pastilla nos trae locas, con la mamá y el papá yendo a pedir el apoyo y que no se les niega por parte de Intercorp o por parte de Caudillos, y luego ya lo vuelves a ver ya más grandecito y ya más grandecito, y luego prendes la tele y ¡oh, París! Y ahí está. Dices tú, qué manera de apoyar.
y estoy hablando en lo individual a ciertos talentos o a ciertos equipos o a ciertos grupitos, que unas cosas muy sencillas que a veces pareciera que no importan, pero que importan mucho, como los uniformes, por ejemplo, o los zapatos especiales para jugar algún tipo de deporte, o como en nuestro caso los shoulders, que las medidas entre los mexicanos y los estadounidenses, porque hay que decirles que alguien les diga a los estadounidenses que no son América, que su país no tiene nombre, que por eso se llaman Estados Unidos, porque no tuvieron la inteligencia de ponerle un nombre a su país, y por eso se quieren llamar América, pero no son americanos. Bueno, los estadounidenses tienen una talla, los mexicanos tienen otra, y nos tocan generaciones de chavitos que no les queda ni una ni otra y hay que ver cómo se les ajustan. Y en eso también se les patrocina. Y hay otras asociaciones, por ejemplo, aquí le mando un besote a Carlos y a toda la familia, a Luciano, y a toda la familia de Carvel, que los he visto, no me lo cuentan, reconstruir vejigas, riñones, pulmones, construir casas. Me acuerdo mucho del caso que ya no me tocó ni a ella le tocó vivir en su nueva casa cuando Fundación Carvel se la hace, porque la niña, tenía 3 hijos, esta niña, esta mujer, que era casi una niña, tenía 3 hijos, una de 14, uno de 8 y uno de 6, y a la niña un día sí y otro también, querían entrar a violarla en las tapias en las que vivía junto con su mamá con cáncer, y entró Fundación Carvel y hizo todo, desde el terreno hasta la construcción de la casa y el tratamiento de la mamá. Y lo mismo pasó con Ángel, a quien pues le dieron el riñón, le reconstruyeron toda la vejiga y nos dijeron que no iba a durar. Lo conocí a los 9, hoy tiene 19 años. Y casos como esos que perduran en el tiempo, como muchos de los que tiene acá Suraker, que ahorita acaba de hablar sobre esta red tan importante, que claro, ¿cómo se me fue a ir? El tema de la vinculación y me falta otro. Ahorita que me dijiste lo que les está faltando las OSCs para no llamarles errores o demás, porque no puede ser un error aquello que no te ha dado tiempo de alcanzar. Tiene que ver con el tema de redes, apoyarse entre asociaciones y vincular con los medios hermanos, como dice, que es brillante lo que dice Juan Carlos. Juan Carlos, a ver, ¿para qué sufren? Si ya existimos, ya estamos aquí, empiecen con nosotros. Y nosotros también hemos de vincular con aquellos que no quieren tanto, lo hemos hecho, porque ya le entendemos. Entonces, a lo mejor no es lo mismo escuchar a un vocero de una causa social y si a un colega, le dices, tú mira, va por aquí. Entonces, es vinculación para todos lados, entre colegas y también entre asociaciones. La vinculación es brutal. Pero hay otra cosa con la que empecé y con la que termino esta participación que es muy importante. Para que estas grandes empresas, estas grandes fundaciones, estos monstruos del dinero, podríamos decir, que tienen que además, como parte de su responsabilidad social empresarial, que no les están haciendo ningún favor, están cumpliendo con una obligación federal, que es la de si tienes determinado número de empleados y determinadas cosas, tienes que ver la NOM 35 al interior de tus empleados, que no se te vuelvan locos por exceso de trabajo o por mal clima laboral. Eso es responsabilidad social empresarial intraempresa, pero extra empresa está lo que puedes hacer con las asociaciones civiles o la sociedad civil organizada, que te la pone ya súper fácil, desde plantar arbolitos, como dice Dinora, que es vital para el planeta con el calentamiento global que tenemos, que es de locos, hasta las hamburguesadas, por poner ejemplo. Eso también es muy interesante. Pero lo que nos surge es lo que hace Confío, que Confío y lo entendió muy bien. Confío cada año tiene una agenda en donde nos convoca con distintos temas. Serán conversatorios, serán desayunos, serán sesiones informativas, serán viajes o cuando nos desplegan todo el informe anual, que es una barbaridad de cifras que valen su peso en oro como las tienen. La institucionalización de las organizaciones es la base de que toda la vinculación que exista entre asociaciones, entre grandes empresas o grandes consorcios o grandes fundaciones y medios de comunicación, además de las redes sociales, puedan ayudar de manera muy importante a causas sociales. Excelente. ¿Un comentario final, Nora? Pues Nada, que les agradezco mucho a Javier, agradezco mucho a Priscila, que lidian conmigo todo el tiempo, agradezco mucho a Confío, que no se cansen, que
llega un momento en el que año con año de hacer esto, ustedes no lo saben, pero llevo convaleciendo 4 meses de una enfermedad rara, cosa que no es rara en mi familia porque ya tenemos 2 enfermedades raras aquí. Y tengo una enfermedad autoinmune y están investigando, me soy como rata de laboratorio y me andan investigando a ver qué tengo. Y ahorita que estoy aquí me toca ver de cama a cama de hospital tantas causas y me ha tocado canalizar tantos asuntos. Y cuando ves que se consigue el tipo de sangre rarísimo o cuando ves que se consigue cualquier cosa, dices, yo estoy en esta cama utilizando todo el poder que organizaciones como Confío, como Acasura, como fundaciones, etcétera, me han brindado porque tengo el conocimiento y dentro de la niebla que me daba el amonio en el cerebro, podía alcanzar a recordar el nombre de algunas personas que podían ayudar a estas otras personas. Si una persona convaleciente en una cama de hospital pudo ayudar, ustedes que nos están escuchando, ustedes que están ahí en el TEC de Monterrey, que tuvieron, como dice Dinora, y esa es la clave también de todo, la acción, pasar del conocimiento, pasar de la conciencia al movimiento, a concretarlo, a hacerlo un hecho tangible, a ir a comprar la hamburguesa, a ir a llevar a la persona, a ir a donar la sangre, a ir a plantar el arbolito, esa es la acción, a ir a lavar 1 hora los vidrios y conseguir el dinero al Señor, esa es la acción. Mientras todos estamos aquí platicando, está bien chido, bien bonito, las instalaciones del TEC de Monterrey son de primer mundo, está muy padre hablar de ayudar a los jodidos desde el privilegio. Ayudémoslos desde donde están y entonces vivamos de verdad esas ganas que te dan de llorar por el agradecimiento de que tienes 2 manos, 2 piernas y la voluntad de ayudar a quien no las tiene. Así es de que muchísimas gracias por esta oportunidad. Nunca me voy a cansar de decir que es mi tema favorito entre todos. Le mando un saludote a Juan Carlos, que me parece vital lo que hace. Carnal, sigue haciéndolo, no te canses. Dinora, lo mismo. Te aprendo todo el tiempo, soy mega fan, ya lo sabes, mi familia también. Te seguimos y no se cansen. Y mi querido moderador, pues qué decirte, tienes la idea que todos hubiéramos querido, pero en ese nos ocurrió. Y tú la haces oro molido y te oímos con muchísimo cariño. Gracias a todos y chavos y chavas, sigan adelante y no se cansen. Muchas gracias, sí, coincido con Doani en esto, es placentero. Y algo que me parece fundamental es lo que están haciendo justo ahora, que esto me parece muy innovador. No había tenido la experiencia de compartir un foro así, me gustó mucho esta experiencia porque sí nos permite adentrarnos al mundo. Conozco el tema de las organizaciones de la sociedad civil por mi labor profesional, incluso dentro de la misma Comisión de Derechos Humanos, interactuamos con muchas organizaciones, pero platicarles acerca de esa experiencia desde la comunicación ha sido muy, muy bueno. Me gustaría solamente cerrar con 3 sugerencias, quizá podríamos decir. Primero, y ya lo decíamos hace un momento, generar contenidos que inspiren y que movilicen a la comunidad. Eso sería una clave. La otra sugerencia también es crear contenidos con enfoque pedagógico, porque también nos hace falta entender un poco el lenguaje que se habla en las organizaciones de la sociedad civil. Les pongo el ejemplo, a lo mejor no es el caso, no hay organizaciones aquí que estén dedicadas a promover los derechos humanos de las mujeres o de la diversidad, no estoy segura, ¿no? ¿Nadie? Bueno, hablamos en un lenguaje incluyente, por ejemplo. Esa sería una forma de emplear herramientas que puedan ponernos en esa misma sintonía. ¿Cómo hablan las organizaciones? ¿De qué hablamos y qué son los temas importantes para las organizaciones en cada una? Un enfoque pedagógico nos permitiría entonces tener esta capacidad de poner plataformas para poder hablar en común, es decir, hacer común aquella información que para ustedes es importante y volverla interesante porque se establece la conexión. La otra parte es apostarle a la personalización y cercanía, construir relaciones sólidas basadas en la confianza mutua, porque a veces pensamos que de facto ya va a ser porque le sonreí, le caí bien, a lo mejor nos hablamos, nos mandamos mensaje, pero las relaciones con medios de comunicación o con comunicadores o comunicadoras, como en nuestro caso, se construyen gradualmente y se tienen que estar alimentando, se tienen que estar nutriendo. De verdad sí se hace la diferencia, el trato personalizado que ha tenido Javier ahora con una servidora, el que han tenido, no sé, conozco a Mariné de otra experiencia de COSEC, pero ese trato personalizado ayuda muchísimo porque marca la diferencia.
tenemos muchas personas en el WhatsApp, les aseguro, Juan Carlos, Joanny, tenemos muchas personas en el WhatsApp, pero se marca la diferencia cuando hay esa cercanía y confianza mutua, algo se establece, hay una conexión, entonces es casi ineludible, ¿no? Dices, pues es tal persona, tiene nombre, tiene apellido, me conoce además, y yo la conozco, entonces ahí se establece una conexión muy diferente, que ya no es nada más el medio y la organización de la sociedad. Entonces esas serían como las dos recomendaciones: contenidos con enfoque pedagógico y apostarle a estas relaciones personalizadas y basadas en la cercanía. Muchas gracias por la invitación. Algo que... Gracias. Y bueno, yo quiero terminar con este último tema que es muy importante, el último tip que quisiera yo decirles. Creo que todos tenemos consejeros en la mesa directiva, ¿no? Y algunos de ellos son empresarios o empresarias. No es por demostrar los directores, no son muy conocidas, Javier, pero les voy a contar una anécdota, es muy fácil. Le hablan a mi director, le dice, oye, un espacio es para una asociación civil, no sé cuánta cosa. Sí, cómo no, con mucho gusto. No digo, no lo quiero tampoco poner como una cosa aguda o negativa, ¿no? Pero pues hay más espacios en la agenda que cuidar y volvemos a lo mismo, no toda la gente está involucrada con estos temas como nosotros. Y él llega y me comenta, oye, pues fíjate que atiendo una asociación civil, que no sé qué, no va a decir el nombre, hay muchas aquí. Y le dije, ok, le digo, bueno, pues déjame, le encuentro espacio. Sí, pues ahí donde puedas. Así, ahí donde puedas, ahí, y me dices cuándo, no importa que no sea la hora. Por ejemplo, que el otro día me habla y me dice, oye, me urge que le des espacio, estás en... Y yo, pues nada, que me está diciendo que no importaba, que no pasaba nada. Sí, pero me habló fulanito que es primo de no sé quién y me pidió el espacio, que es parte del consejo. Entonces sí, ya es urgente, ¿verdad? Pues sí, pues es que me lo pidió el amigo, pues era un empresario bastante renombrado. No les digo nombres ni de la asociación ni del empresario, pero lo que les quiero decir es utilicen a los consejeros, porque todos son empresarios. Y aquí todos son empresarios. O sea, los medios de comunicación son empresarios, unos tienen gasolineras, otros tienen restaurantes, se conocen de las cámaras de toda la vida. Utilícenlos a ellos, ahí están. Es básico, elemental, que por favor saliendo aquí les digan, hay que inscribir al consejo para conseguir los espacios en los medios de comunicación. Así. Y se los cuento otra vez. Le repito, no es porque mi jefe sea un ogro, no. O sea, porque pues hay más elementos de información en ese sentido. Entonces, utilicen a los consejeros, a las consejeras, son gente importante de la comunidad, son personas de peso que les pueden mover el mundo en cualquier momento y que nosotros no les podemos decir que no. ¿En serio? Desde el dueño del pueblo hasta el dueño de una ferretería que posiblemente es cliente de nosotros, fíjense. Identifiquen de los consejeros quién es cliente en qué medio de comunicación y a ver si les dicen que no. O sea, hay estrategias más allá de las cotidianas y de las normales de comunicación que podemos hacer para llegarle a estos medios. Hay que ponernos creativos. No es nada más el boletín y la nota y se acabó el asunto, no. Hay que ponernos creativos en ese sentido y creo que podemos hacer mucho más cosas más adelante para poder posicionarnos dentro de la sociedad, porque como les dije, si no nos seguimos posicionando van a llegar otros actores políticos que nos van a desaparecer. Así de sencillo. Y no está muy lejano, ¿eh? No. No está muy lejano, entonces, Hay que cuidar a Pechac. Hay que cuidar a Pechac, hay que cuidar a Picosé. Ese ISN llega a otro congreso y vaya. ¿Y de dónde sacamos lana? De verdad, ¿de dónde sacamos dinero? Si la sociedad es apática, mucha de ella, pero no toda, es apática, porque no hemos sabido permear en ellos anteriormente. Entonces, es un tema no solamente de ¿qué hacemos de estrategia? No, es un tema de aguas porque nos vamos y no queremos regresar a los tiempos en donde el gobierno era todólogo y era nadólogo, al final de cuentas, ¿no? Todo se quería meter y en nada hacía por repercutir en la sociedad. Entonces, muchas gracias por la invitación, muy amables. Es un honor, Juani, Dinora, un honor también estar con ustedes, director, son muchos de ellos ya los viejos conocidos, no por viejos, sino por los conocidos, ¿verdad? Muchas gracias y ahí estamos a la orden, de verdad.
Si yo les digo que no es que no hay espacio, pero porque no hay espacio, no porque no quiero dar ese espacio, ¿vale? Pero en algún momento lo vamos a hacer para poder comunicar las cosas. Muchas gracias y buenas tardes. Como mencionaban ahorita, nosotros tenemos las puertas abiertas, somos el programa Vox Societas, la voz de la sociedad, todos los miércoles, 3:30 de la tarde, por Radio Universidad, para que estén ustedes seguros de que pues ahí les vamos a dar un espacio. Gracias. Gracias por invitarme. Bueno, pues con esto hemos terminado la agenda del día de hoy. Agradezco. Y acá está el dedo Ani, que dice lo siguiente: reconocimiento de participación a nuestros estimados ponentes del día de hoy. Por su valiosa participación en el evento hablemos de las OSC y medios de comunicación. Su experiencia y conocimiento fue fundamental para el éxito del encuentro, al enriquecer el diálogo sobre este importante tema. Y ahorita lo firmo, porque veo que no lo firmé. Les agradezco mucho que estén esta tarde